Entonces, dentro del mejoramiento de plantas, tenemos uno de los métodos de retrocruzamiento. Se lo usa para plantas alógamas, plantas autógamas. ¿En qué consiste este método de retrocruzamiento? Hemos visto, cuando hemos avanzado en los distintos temas, el cruzamiento prueba. ¿Alguien me puede decir en qué consiste el cruzamiento prueba? Habíamos usado para elaborar los mapas genéticos, las distancias entre los genes o los alelos. Se usa un método de prueba con 3 alelos para calcular las distancias. Se usa el método de prueba o retrocruzamiento. Ese mismo método también se usa para el mejoramiento de las plantas, especialmente cuando queremos lograr resistencia a enfermedades de las plantas. Nadie tiene una idea de cuál es el método de prueba. El cruzamiento prueba. Si recuerdan, cuando cruzábamos un cruzamiento, un gen A por un B, y teníamos la F1, que es un híbrido AB. Ese híbrido lo cruzamos con un parental y nos va a dar una proporción de 1:1. Ese es el cruzamiento prueba. ¿Para qué también lo usamos el cruzamiento prueba? Para poder, y eso es lo que se usa aquí, para poder diferenciar entre heterocigotos y homocigotos. Si yo cruzo un homocigoto con un heterocigoto, quiero saber cuánto es de heterosidad. Por ejemplo, si nosotros hacemos un cruzamiento de un progenitor que sea homocigótico dominante y un homocigótico recesivo, la F1 nos da un heterocigótico. Si volvemos a autofecundar ese heterocigótico, nos va a dar un cruzamiento, una proporción de 1:2:1, es decir, un homocigótico dominante, un homocigótico recesivo y 2 heterocigóticos. En cambio, si hacemos un cruzamiento, prueba un heterocigótico con un homocigótico, nos da una proporción del 50%, es decir, 1:1. Nos va a dar un homocigótico y un heterocigótico. Eso nos permite identificar el estado de los progenitores, si son homocigóticos o son heterocigóticos. Entonces, ese mejoramiento o ese retrocruzamiento se lo usa para el mejoramiento. Es decir, para transferir genes útiles de un genotipo, de una planta que va a tener ese genotipo donante a otra. En el anterior mejoramiento nosotros buscábamos la combinación, digamos, de genes, ¿no? De una planta a otra planta. En este caso, nosotros queremos transferir un gen. En este caso, vamos a ver un ejemplo de resistencia a enfermedades, un gen que nos da la resistencia a otra planta que nosotros queremos. Tenemos nuestra planta ideal, pero es muy susceptible a enfermedades. Entonces tenemos que buscar otra planta que tenga ese gen de resistencia y transferirlo. Entonces, ¿cómo usamos la retrocruza? Para transferencia de genes. Entonces, es un procedimiento para transferir genes útiles de un genotipo denominado donante. Entonces, aquí la planta que vamos a sacar ese genotipo va a ser donante a otro genotipo receptor denominado recurrente. Donde digo la expresión sacar, parecería que estuviera siendo un transgénico, ¿no? La idea es esa, digamos, ¿no? Sacar ese gen que tiene esa planta de resistencia y transferirlo a la planta de interés económico, que tiene buenas cualidades.
Pero ¿cómo lo sacamos? Es a través de los métodos de retrocruzamiento. En cambio, si estuviéramos hablando de transgénicos, vamos a ver qué métodos se usan para transferir, ¿no? En este caso, pueden ser diferentes vectores que van a transferir ese gen que se identifica a la planta. En ese caso, ese método podemos tardar 1 año, 2 años, pero en nuestro método de retrocruzan nos va a llevar muchos años. ¿Cuáles son las características? Entonces, para realizar la retrocruza se necesita una variedad con características sobresalientes. Entonces, es decir, la variedad que nos interesa a nosotros, con buenas aptitudes sobresalientes de las cuales se la denomina, a esa variedad se la va a denominar padre recurrente. Vamos a necesitar otra variedad, otro ecotipo o raza que posee los genes a transferir, es decir, el gen que nos interesa, en este caso la resistencia a una enfermedad. Transferir al padre recurrente, ¿no? A la variedad de interés. Y a esa variedad que va a transferir se lo denomina padre donante, que va a donar esos genes o alelos que dan la característica de resistencia. El carácter necesita ser identificado. El carácter que vamos a transmitir tiene que ser identificado con facilidad en las progenies. Es decir, nosotros llevamos ese carácter, lo tenemos que identificar fácilmente. Y para identificarlo, en caso, por ejemplo, si queremos ver resistencia a enfermedades, tenemos que inocular a esas plantas enfermas, o a esas plantas hacerlas enfermar, ponerles el inóculo, en este caso, por ejemplo. Nosotros hicimos hace años un ensayo de resistencia en el maíz al fusarium, porque el fusarium es el que produce la pudrición de la mazorca en el maíz. Entonces, todas las mazorcas son atacadas y muy susceptibles al fusarium. Entonces, para evaluar la resistencia de las plantas que se han hecho el cruzamiento, resistencia al fusarium, lo que se hace es inocular. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos normal, un método de aislamiento. Entonces, al hongo de una planta enferma, sembramos en medio de cultivo las semillas enfermas, de ahí se va a orinar el hongo, hacemos selecciones para llegar a una población excénica, que se llama, es decir, el hongo puro de fusario, y luego lo multiplicamos ese hongo con mondadientes. Entonces tenemos en frascos con medio cultivo y sembramos el hongo. Y los mondadientes se van a llenar del hongo fusario. ¿Y qué es lo que hacemos para inocular a las plantas? Las plantas ya están con su mazorca, vamos con ese mondadiente, introducimos a cada mazorquita, ¿no? Y después evaluamos la resistencia. Si las plantas no se infectan al fusario, tienen resistencia. Si algunas un poco son menos susceptibles y las que tienen toda la infección de la mazorca son muy susceptibles. Entonces, de esa forma podemos evaluar la resistencia, que se llama por inoculación. Eso vamos a hablar todo el rato cuando hacemos las evaluaciones. Por eso decimos que el carácter tiene que ser identificado con relativa facilidad en las progenies. El número de retrocruzas depende del grado de diversidad genética. Aquí se usa esta palabra, lo saqué del libro, entonces, pero es diversidad genética entre los padres, es decir, la diversidad que presenta entre el recurrente y el donante. Puede ser de que no haya mucha diversidad, entonces menor va a ser el número de retrocruces. Pero miren, si nosotros tenemos una planta con buenas características, pero queremos sacar o buscar un donante, una planta silvestre, una planta criolla, entonces esa diversidad o diferencia genética entre los padres va a ser muy amplia. Entonces eso quiere decir que nos va a llevar mucho tiempo para lograr que el donante, en este caso una planta silvestre, pueda transferir sus alelos o sus genes de resistencia a la planta recurrente.
que es la planta que tiene de interés. Por ejemplo, el caso en papa, por ejemplo, si tenemos una planta, tenemos plantas silvestres aquí en Tarija que son resistentes, por ejemplo, al tizón, como tenemos, ¿no? Dos variedades que son silvestres, que están en Tarija, que crecen en forma silvestre. Esas son resistentes a enfermedades. Entonces, cruzamos por ejemplo, con una variedad, como el caso, digamos, una planta como la runa o la americana, para darle esa resistencia. Nos va a llevar mucho tiempo porque son completamente diferentes genéticamente. Entonces, hay mucha diferencia. Entonces, el tiempo para lograr obtener una planta con las características de la que nosotros deseamos, más el gen de resistencia, nos va a llevar mucho tiempo. El ligamento entre el carácter a transferir y otras características no deseadas puede tener el padre donante. ¿Mm? El padre donante, aparte de que nosotros estamos viendo su gen eh, que permite la resistencia, puede tener otras características que nosotros no deseamos. Y eso es lo que va a retardar o alargar considerablemente el proceso de cruzamiento y de mejoramiento. ¿Mm? Vuelvo al ejemplo, ¿no? Si colocamos o cruzamos una planta silvestre como donante con una recurrente de buen rendimiento, aparte del gen de resistencia, va a pasar otros genes. Y hasta lograr nuestra planta ideal con la resistencia, va a ser un proceso bastante largo. Tipos de carácter a transferir. Los caracteres a transferir mediante la retrocruza deben ser aquellos que están gobernados por pocos genes. Es decir, los que son por muchos genes va a ser más complicado y más difícil. Deben ser fáciles de identificar genotípicamente y pueden estar en estado dominante o en estado recesivo. Es decir, pueden estar en estado dominante, en la planta donante o en estado recesivo. Bueno, el dominante va a ser más sencillo transferir y el recesivo un poco más complicadito, ¿no? Pero también se puede transferir, aunque esté en los dos estados. Entonces, lo que vamos a ver es este ejemplo de la retrocruza para resistencia a enfermedades. Veremos cómo la utilidad más se da en este caso, ¿no? Transferir la resistencia a enfermedades de un donante a un genotipo recurrente. Entonces, no se olviden ese terminito, ¿no? El donante y el recurrente. En este esquema vamos a analizar todo eso, ¿no? Entonces, hemos dicho que la retrocruza puede ser usada para transferir genes dominantes o genes recesivos que condicionan la resistencia a la enfermedad. Hemos dicho además de que tienen que ser pocos genes. En este caso tenemos una línea con un genotipo que es susceptible a la enfermedad y tiene sus genes que son recesivos para la resistencia. Por tanto, tenemos que buscar un donante que tenga genes para la resistencia en estado dominante. Entonces, fíjense, hemos podido ver de que es recesivo el gen de la susceptibilidad y tenemos que buscar un donante que tenga genes que sean dominantes. En este caso, por el ejemplo, se está haciendo que los genes de susceptibilidad para la enfermedad sea AA minúscula y el de la resistencia AA mayúscula. Entonces buscamos esas dos plantas con estas características. Nuestra planta recurrente va a ser la que tiene todas las características agronómicas de rendimiento y comerciales. Entonces, a esta planta que tiene todas esas características, queremos transferirle de esta otra planta sus genes de resistencia. Transferir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del retrocruzamiento.
Entonces realizamos una cruza para obtener la F1. Esta F1 va a ser totalmente heterocigótica. Fíjense, tenemos el gen A dominante de la resistencia y el A recesivo que es de la susceptibilidad. No solamente tenemos que pensar que es para estos genes que estamos analizando, sino para todos los genes. Toda la información genética de las plantas se ha dividido el 50% aquí, ¿no? 50% de un progenitor y 50% del otro progenitor. Entonces tenemos una planta con un 50% de la información genética de los paternales. ¿Y qué es lo que hacemos? A partir de la F1 que tiene el 50% del padre donante y 50% del padre susceptible, lo que nos interesa es mantener los genes de la resistencia. Lo que nos interesa es mantener este gen A, que nos está dando, ya esta planta tiene resistencia porque tiene el gen A dominante, ¿no ven? Pero lo que queremos es, aparte de tener este gen, recuperar las bondades de esta planta recurrente, porque esta es la planta que nos interesa, las bondades de esta planta. Lo que estábamos queriendo hacer es transferir este gen de resistencia a esta planta que tiene bondades agronómicas, ¿no? Habíamos dicho, mayor rendimiento, la calidad del fruto, etcétera. Entonces, esta planta es la que tenemos que recuperarla, pero que tenga el gen de resistencia. Entonces, de la F1, que ya tiene el gen de resistencia, pero tiene el 50% de la planta madre o de un paternal y 50% del otro paternal. Entonces, aquí hacemos el cruzamiento de prueba, que se llama la retrocruza 1. Vamos a cruzar con el recurrente, es decir, con la planta que nos interesa, recuperar sus bondades agronómicas. Hacemos ese retrocruzamiento y ¿qué obtenemos? Vamos a obtener 50%, dicho, una relación 1 a 1. 50% del progenitor, de cada progenitor. Entonces, fíjense, 50% va a ser homocigóticos y 50% van a ser, o digo, heterocigóticos, 50% homocigóticos. Esta planta que tiene los alelos recesivos para la resistencia, voy a hacer una identificación, como les he dicho, con inoculación. En el caso, si fuera Fusarium, inoculamos el hongo, no al hongo, sino los conidios del hongo, inoculamos, o el hongo o el micelio del hongo, para ver si es susceptible o no susceptible. Entonces, fácilmente vamos a identificar la planta que es susceptible y la descartamos. Pero, si nos fijamos, este heterocigótico ya tiene el 75% de la información de la planta. De la planta recurrente, es decir, las características agronómicas ya están en un 75%. Además que tenemos el gen de la resistencia. Entonces hacemos nuevamente el cruzamiento. Volvemos a cruzar y vamos a obtener otro, o la otra filial que va a ser también un heterocigótico. Y nuevamente hacemos la prueba de inoculación y eliminamos al que no tenga la resistencia. En este caso va a ser el que tiene los dos alelos recesivos. Pero en esta segunda retrocruza vemos de que ya tenemos un 87.5% de la información genética de la planta
que nos interesa, con las bondades agronómicas, además de mantiene el gen de la resistencia, lo sigue manteniendo en el estado de heterocigosis. Entonces, nuevamente esta planta la podemos volver a cruzar hasta obtener de varias cruces, de 5 o 6 cruces, hasta obtener nuestra planta. Con las características que nosotros estamos deseando y con el gen de resistencia. Entonces, si decíamos que el tiempo que de 5, 6 o 7 retrocruzas va a depender, hemos dicho, del grado de parentesco, es decir, de las diferencias genotípicas que tenga tanto el recurrente como el donante. Si esa diferencia es menor, el número de retrocruzas va a ser menor. Entonces, eso va a determinar el número de cruzas. Entonces, una vez que tenemos esta, nuestra especie, ya con las bondades que hemos buscado o que queríamos de nuestra planta, más el gen dominante, entonces a esta planta no la podemos aquí liberar, ¿no? Como una planta mejorada por resistencia. Lo que tenemos que hacer es aquí, es autofecundar. Lo que estamos buscando es que no haya segregación. Entonces, autofecundar. Porque si a esta la liberamos como una nueva variedad mejorada, se va a producir una segregación. ¿Por qué? Porque es un heterocigótico. Si este heterocigótico lo autofecundamos, nos va a dar, como está aquí en el ejemplo, nos va a dar un heterocigoto dominante, un heterocigótico, o perdón, un homocigótico dominante, un heterocigótico y un homocigótico recesivo. Entonces, eso se llama segregación, va a segregar. Todo lo que buscamos aquí es de que no haya segregación. Entonces, autofecundamos a este heterocigótico y tenemos como resultado estos 3 genotipos. Entonces, vamos a tener los dominantes, una variedad con el gen dominante, con el heterocigótico y el recesivo. Lo que tenemos que hacer es eliminar las plantas que son segregantes. En este caso eliminamos los heterocigóticos y por ende eliminamos el homocigótico que no va a tener resistencia. Por eso es que no tenemos que o liberar una planta que produzca segregación. ¿Por qué? Porque va a segregar plantas que no tienen resistencia. Entonces nos quedamos con las plantas que tengan el gen de la resistencia en estado de homocigosis. Entonces, ahí vamos a garantizar de que vamos a tener una resistencia arriba de un 99% de resistencia. Entonces, en ese estado podemos ya liberar a nuestra variedad con resistencia a las enfermedades. Entonces, vamos a tener un individuo que tiene todas las características de la variedad que estábamos mejorando, más el loxolocin de la resistencia en estado homocigótico dominante. Y los que no tienen, además se hace la prueba de inoculación para poder eliminar estas otras plantas, ¿no? Que unos van a estar en estado de heterocigoto o en homocigótica recesivo. Entonces, lo que vamos a eliminar las plantas que segregan, que producen segregación, las eliminamos. En este caso, los heterocigóticos van a producir segregación. Y nos quedamos los que tienen el carácter de resistencia. Y en este caso, esta será nuestra nueva variedad
o constituirá nuestra variedad mejorada con un carácter de resistencia a enfermedades. Entonces, fíjense, en el ensayo que hemos hecho anterior, lo que hacemos es cruzar de un donante a un padre recurrente. El padre recurrente es el que tiene todas las bondades. Logramos cruzar y obtener el gen de resistencia. Pero lo que tenemos que hacer con todas las retrocruzas que hacemos es recuperar a ese padre recurrente, porque ese es el que nos interesa. Recuperar a ese padre recurrente, pero que tenga ese gen que se ha transferido de resistencia. Entonces podemos ver en este gráfico o en este esquema cómo se recupera un padre recurrente por las retrocruzas. Y tenemos una fórmula para calcular el porcentaje de recuperación del genoma. Esto es no solamente para resistencia a enfermedades, sino para cualquier otro gen que se quiera transferir de un donante a un recurrente. Vuelvo a repetirles, ¿no?, que depende del grado de diversidad genética entre el donante y el recurrente para que este número de retrocruzas sea mayor o sea menor, ¿no? Si la diversidad o diferencia genética es muy grande, como sucede especialmente, como les decía, en las plantas comerciales con una planta silvestre, eso no va a llevar mucho tiempo, ¿no? Entonces, fíjense, en este cuadro lo que se muestra es de que en la retrocruza ya tenemos un 75% de recuperado en la primera retrocruza. En la segunda retrocruza ya sube a un 87%, hasta llegar a la retrocruza 6, donde ya estamos hablando de un 99% del padre recurrente recuperado. Es decir, este 99 se refiere a las características agronómicas deseables del padre recurrente. Entonces, al cruzarlo en la F1, estamos perdiendo un 50% de esas características del padre recurrente. ¿Por qué? Porque se han mezclado con otro 50% del donante. Hemos obtenido en la F1 el gen del donante, que es de la resistencia a la enfermedad. Está bárbaro, pero hemos perdido un 50% de la información o de la información genética que daban como un padre recurrente con características deseables agronómicas. Entonces, gracias a la retrocruza, vamos a recuperar esas características del padre recurrente en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a cruzar al individuo que tiene resistencia con el parental recurrente, que tiene el 100% de la información. En el siguiente retrocruza ya tenemos un 80%, como les decía, y así va aumentando con las retrocruzas, hasta llegar a la retrocruza 6, donde ya tenemos un 99% de la información genética de ese padre recurrente, ¿no?, que nos interesa, porque esa es la variable que nos interesa. Y solo del donante solo nos interesaba el gen de la resistencia, que la hemos logrado ya en la F1. En la F1 ya hemos logrado cruzar esa o donar esa información. Y listo, ya empezamos a trabajar con ese individuo de la F1, retrocruzando con el parental para obtener de nuevo las características que tenemos o que deseamos. Y en cada retrocruza vamos a ir eliminando y eliminando las plantas o que no tengan la resistencia a la enfermedad a través de la inoculación, hasta obtener la planta que nosotros deseamos, ¿no? El mismo proceso se hace cuando se transfieren genes recesivos para la resistencia. El anterior ejemplo era de genes dominantes. En este caso, genes recesivos. Quiere decir que el donante tiene que transferir a nuestra planta. Nuestra planta tiene genes dominantes y el donante es el
gen recesivo, es decir, AA minúscula es lo que nos va a dar la resistencia a las enfermedades y AA mayúscula la susceptibilidad a las enfermedades. Lo que vamos a hacer entonces ahora, lo mismo que el anterior, pero un poco más complicado porque tenemos que transferir estos genes que son recesivos a nuestra planta que tiene todas las características agronómicas. Entonces queremos incorporar por retrocruza. Como les decía, se complica un poco más la metodología, dado que tenemos que identificar el doble recesivo, que es el que confiere la resistencia. Doble recesivo. En cambio, el anterior solamente teníamos que tener un solo alelo, que es dominante, y ese nos permitía la resistencia. Y al final teníamos que buscar el doble dominante para que no haya recurrencia, ¿no? O perdón, para que no haga segregación. En este caso ahora es al revés. Tenemos que buscar los dos recesivos. Entonces, si obtenemos la F1 heterocigótica, la resistencia aquí va a estar enmascarada por el alelo dominante. Vamos a tener el alelo en la F1 de la resistencia a enfermedades, pero va a estar enmascarada por el alelo dominante. Entonces vamos a tener un A mayúscula y un A minúscula. Ya lo tenemos en la F1. Entonces tenemos que hacer, en este caso, buscar a través de la retrocruza ese alelo doble dominante. Entonces hacemos una cruza con el padre recurrente, al igual que el anterior caso, si se cruza con un homocigótico y un heterocigótico, ¿no? Este va a ser heterocigótico y este va a ser homocigótico. Y la proporción que nos va a dar en este cruce va a ser, en la retrocruza 1, una proporción 1 a 1, ¿no? 50% heterocigótico y 50% homocigótico. Entonces, en este caso, fíjense, aquí hacemos la autofecundación de estos individuos para ver dónde vamos a descartar. Entonces, las plantas que no segreguen en la autofecundación, esas las mantenemos. Las plantas que presenten segregación, las eliminamos. Entonces, en este caso, tenemos un heterocigótico, lo eliminamos, y los que tengan el gen susceptible, que es A dominante, también las eliminamos. Y en esta segunda cruza ya tenemos un 87.5% de recuperado el padre recurrente. Entonces, aquí también hacemos las pruebas por inoculación para determinar la resistencia. Y aquí tenemos nuestro individuo que tiene el gen, ya tiene el gen doble recesivo que nos da la resistencia a las enfermedades. Además, este individuo tiene un 7.5% de los genes de la planta deseada, es decir, los genes o las características agronómicas deseadas de la planta. Ya lo hemos recuperado a un 87%, 87.5%. Hacemos nuevamente la retrocruza con nuestro parental recurrente para obtener de esa manera nuevamente los individuos recuperando. El objetivo de las retrocruzas, tengan en mente, es recuperar las características agronómicas del padre recurrente, ¿no? En este caso, lo único que queríamos del donante era sus genes de recesividad. Aquí ya en la segunda retrocruza, o en la primera retrocruza ya los tenemos, los genes esos, ¿no? Pero solamente tenemos, aquí en la F1 ya lo tenemos, pero solamente tenemos 50% del recurrente. Es decir, las características agronómicas deseadas tenemos un 50%. It's not until you fall that you fly when your dreams come
van a disculpar. Entonces, lo que les decía, ¿no? Lo mismo que el anterior. En la F1 ya tenemos los genes de resistencia, pero enmascarados. Lo que queremos es buscar el doble homocigótico. Hacemos la retrocruz, pero ya tenemos los genes, pero hemos perdido el 50% de los caracteres agronómicos deseados de la planta recurrente. Entonces, lo que tenemos que es lograr el doble homocigótico y además recuperar la información del recurrente A. Entonces, hacemos la siguiente retrocruza. En la siguiente retrocruza recuperamos el 75% ya de las características agronómicas del padre recurrente. Y aquí sigue enmascarado el gen recesivo. Entonces, trabajamos con la planta que tiene el gen recesivo. Entonces, aquí podemos hacer las pruebas de inoculación para poder eliminar. Hacemos la autofecundación, también nos va a dar segregación, ¿no? Aquí no va a haber segregación porque son dominantes este gen. Entonces, aquí eliminamos estas plantas. Hacemos la siguiente retrocruza. En la siguiente retrocruza recuperamos un 87%. Pero ya tenemos nuestro alelo en este caso. Fíjense, en este caso, cuando hacemos la autofecundación, solamente nos va a dar individuos con A positiva. Entonces, hacemos la inoculación de la enfermedad y la eliminamos. Ya sabemos que no nos sirve. En esta autofecundación del heterocigótico nos va a dar tres fenotipos. A minúscula, el heterocigótico A mayúscula minúscula y el dominante, A mayúscula. Descartamos estos dos porque nos va a dar. Y nos quedamos con la planta que tiene un 87.5% de los genes del padre recurrente más los alelos AA homocigótico que nos dan la resistencia a la planta. A esta planta la volvemos a cruzar, un cruzamiento prueba o retrocruzan con el recurrente para obtener el último estado, digamos, ¿no? Nuestra planta ya heterocigótica, pero que tiene ya un 99% o 98% de recuperado del progenitor. Ya habíamos dicho de que el número de retrocruzas depende de las características entre los padres recurrentes y el donante. Autofecundamos esta planta y en la autofecundación vamos a tener los tres genotipos. Nuevamente, eliminamos el heterocigótico y el homocigótico dominante. Aquí para poder eliminar, hacemos las pruebas de inoculación. Estos no va a presentar resistencia. Hacemos la prueba para ver si es homocigótico, porque el cruzamiento prueba es precisamente para determinar si el paternal es homocigótico o heterocigótico. Si determinamos que es heterocigótico, lo eliminamos, porque eso nos va a dar segregación en los otros cruzamientos, y nos quedamos con la variedad que tiene el 99% de las características del padre recurrente, que son las características que nosotros estamos deseando. Ya hemos recuperado esas características y además tenemos los genes de resistencia, es decir, el doble homocigótico AA minúscula, que nos da la resistencia a las enfermedades. Y esta es la variedad ya que nosotros podemos liberar como una nueva variedad con las características anteriores, pero además con resistencia a las enfermedades. Aquí tenemos cómo podemos emplear las retrocruzas. Se la puede emplear para transferencia de resistencia a enfermedades, como acabamos de ver este ejemplo, introducir de genes que codifican para el incremento de proteína, por algunos casos, incorporación de genes que controlan la expresión de apomixis. Se busca, digamos, en algunos casos, introducir esos genes de apomixis en algunas plantas, variantes de color, etc.
En el trigo, por ejemplo, se usa para transferir diferentes variantes de color a otras líneas puras, digamos, ¿no? Bueno, pues la misma forma más o menos de incorporar los transgenes, por ejemplo, de la resistencia BT en el maíz, digamos, ¿no? En el maíz se ha obtenido genes que tienen la resistencia BT y a través de la retrocruza nosotros podemos introducir esos genes BT a nuevas plantas o también la resistencia a herbicidas puede ser también introducida con este sistema. La obtención de variedades multilíneas, el apilamiento de genes, lo que se refiere, es transferir varios genes para la resistencia de enfermedades. Es decir, no solamente estamos hablando de uno, sino de varios genes para la resistencia. En este caso puede ser de enfermedades o resistencia a ataque de lepidópteros o diferencia o resistencia a diferentes herbicidas en este caso, ¿no? Entonces quiere decir que se trabaja con varios genes. La transferencia de poligenes mediante la retrocruz. Hemos visto que la transferencia a través de la retrocruza son con caracteres controlados por pocos genes. Sin embargo, el objetivo de transferir caracteres dominantes por varios genes, el proceso se complicaría bastante, dado que la identificación de los caracteres va a ser más dificultosa. En la anterior, nosotros podíamos identificar las resistencias, si tiene o no tiene. Hacíamos una inoculación de la enfermedad, estábamos trabajando y veíamos si tiene o no tiene. Los que no tienen, descartábamos, ¿no? En este caso, si son varios genes, esa identificación va a ser mucho más dificultosa. También puede ser necesario, en caso, digamos, de combinar plantas de la F2, o sea, productos de cruzamiento. La F2 hemos dicho que tienen variabilidad, con cruzamiento para incrementar la frecuencia de los genes útiles. Entonces, buscar esos genes útiles. Y luego retrocruzar con el padre recurrente, lo que hace, como decíamos anteriormente, lo que le hace es difícil la identificación de estos caracteres, ¿no? Cuando son muchos caracteres para poderlos identificar y poderlos retrocruzar. Entonces, ¿qué requerimos para usar este método? En cuanto a la planificación dentro de un programa de mejoramiento para la utilización de la retrocruza, hay que tener el cultivo que tenemos que mejorar. El cultivo recurrente debe ser un cultivar con excelentes cualidades agronómicas, es decir, un cultivar de élite y que se mantenga en el cultivo por ciento, en el cultivo, a pesar de que se haga varios cruzamientos, tienen que mantenerse a través de las generaciones, ¿no? También el gen útil que se introduce en el recurrente puede ser afectado por el ambiente. Ustedes pensar, el ambiente también va a afectar a ese gen útil. Es decir, que se va a manifestar igual que se va a manifestar en todos los ambientes. Por ejemplo, una resistencia o genes para una resistencia o genes que se usa para la esterilidad se puede localizar en diferentes zonas, digamos, ¿no? Si se presentan en las diferentes zonas, entonces ese gen va a ser transferido, digamos. Podemos evaluar diferentes zonas y identificar si ha sido o no ha sido transferido. El número de retrocruzas, como ya hemos dicho varias veces, está en función a cuán diferentes son las plantas recurrente y donante, ¿no? Ya hemos dicho mucho eso. Si son muy diferentes, como el caso de una planta comercial con una planta silvestre, el tiempo va a ser mucho más largo para lograr la retrocruza. Bueno, resumiendo, a modo de resumen o síntesis, podemos expresar que la retrocruza es una metodología muy usada para incorporar genes para la resistencia o tolerancia
de enfermedades y otros casos, pero cuya expresión esté gobernada por pocos genes. Eso hemos dicho para poderlos identificar. El carácter de esos genes debe ser identificado fácilmente y adecuadamente en las progenies resultantes de los cruzamientos. Entonces, fíjense, si nosotros queremos identificar, tenemos el método de la inoculación en el caso de enfermedades para poder evaluar si tienen o no tienen el gen de la resistencia. En general, el método retrocruza es predecible, es decir, que lo podemos predecir, y adecuado, aunque un método conservador de mejores líneas, ¿no? Para mejorar las líneas. ¿Qué quiere decir esto? Dado que solo se mejora un carácter y se mantiene los otros caracteres constantes, lo que veríamos de que tenemos que introducir un gen, pero tenemos que recuperar los otros caracteres que deseamos. Entonces, el método, si se han dado cuenta, en la primer cruzamiento ya obtenemos el gen que estamos buscando. Y lo que hacemos, las retrocruzas, nos permiten recuperar a la variedad. En este caso, si nosotros cruzamos una variedad comercial con una variedad silvestre, en la F1 ya la variedad silvestre ha transferido su gen de resistencia. ¿Por qué? Ha transferido 50% y 50% de la comercial. Entonces, en la F1 tenemos ya un individuo que tiene la resistencia, pero solamente tiene el 50% de la información genética de la variedad comercial. Entonces, con las retrocruzas lo que vamos a hacer es recuperar hasta un 99% de las características de esa variedad comercial. Porque vamos a cruzar esa F1 con la variedad comercial en la primera retrocruza. La F1 o el resultado de esa retrocruza nuevamente con la variedad comercial. En el tercero, nuevamente con la variedad comercial. En el cuarto, nuevamente con la variedad comercial, hasta llegar a una sexta retrocruza, donde tenemos un individuo que tiene la resistencia más un 99% de las características de la variedad comercial. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es una tesis que han hecho unos compañeros, esa la defendí este año la defendí. Y él, por ejemplo, ha evaluado 22 líneas de maíz y en este caso lo que está haciendo es autofecundar cada línea, ¿no? Entonces, para la autofecundación, lo que hay que hacer es aislar la flor masculina en estos sobres, se lo amarra con una liga aquí, para que cuando el polen ya se viabilice, no fecunde o se polinice con las otras plantas, ¿no? Polinice otras, solamente se queden en el sobre, porque aquí vamos a usar para polinizar las flores femeninas. Lo mismo sucede con la flor femenina. Tenemos también que colocarle un sobre para evitar de que sea polinizada con las otras plantas. Entonces, cuando llegue la maduración del polen, entonces lo que hacemos es sacar esa bolsa, la anterior, sacamos esta bolsa y la colocamos en la flor femenina. Y así logramos la autofecundación de esta planta. Lo mismo veíamos en los anteriores métodos, donde usamos el policross, donde vamos a usar testers de base ancha o base angosta. La obtención del polen de esos testers va a ser de esta forma, ¿no? Para poder fecundar la mazorca, una de las mazorcas de la planta con ese polen y la otra mazorca autofecundada. Entonces, este es un trabajo de tesis que hizo uno de sus compañeros que ha egresado este año, ¿no? Muy bien, con